Tal vez debíamos saber que esto ocurriría en algún momento. No, sé que así era. Desgraciadamente, la desidia característica de nuestra especie nos hizo cometer fatales errores. Y aunque sé que no soy el responsable, sino una víctima más, no debo... no puedo ser injusto y maldecirlos o culparlos como si yo fuese el arquetipo de la ética y la razón. De cierto modo, los comprendo. Fumo de 5 a 7 cigarrillos al día y aunque estoy consciente de que esto aumenta en gran medida mi probabilidad de adquirir, entre otras enfermedades, el horrible cáncer, sé que realmente no creía que eso me ocurriría o que podría parar antes de llegar a eso. Estoy plenamente seguro de que ellos experimentaron las mismas ideas antes de condenarnos a este holocausto, pues tendrías que ser un deficiente mental para hacerlo con este objetivo. Actualmente resido, porque no poseo una casa, en un pequeño apartamento, si se le puede llamar así, alejado al sur de la ciudad. No poseo un empleo fijo, soy un escritor, uno muy malo y con mucha mala suerte. Me mudé a esta zona para tener algo de paz, puesto que el anterior lugar era desquiciante y me enfermó y me dejó en los albores de la locura. Ojalá se hubiese desarrollado del todo esta enfermedad y, de ese modo, todo lo que he experimentado no serían más que los delirios de un loco. Por desgracia, sé que esto es real. Cuando me mudé a esta zona, a unos 2 o 3 kilómetros del lugar donde me establecí, estaban llegando trabajadores a un recientemente inaugurado centro de investigación destinado principalmente a la geotecnología. Eso fue lo que a grandes rasgos me contó Carla, una ingeniera de unos 24 años a la que por alguna razón le parecía interesante y quiso conversar conmigo en el local de hamburguesas que frecuentaba. Sin embargo, lo que me interesó a mí, en primer lugar, fue todo lo que me relataba sobre su trabajo. Bueno, lo que podía, ya que gran parte de la investigación era temporalmente confidencial, según me expresó. Me pidió mi número y retornó a su lugar de trabajo. Mientras la miraba marcharse, pensaba en lo que me contó. Todo era maravilloso y le envidié de una buena forma su vida. Sé que poseo una mente privilegiada y si hubiera tenido mejor suerte en la vida, quizá estaría trabajando en un lugar así. No me deprimí, terminé mi hamburguesa de bacon y extra queso. Fui a la tienda a comprar unos cigarrillos y algo de café y retorné a mi cueva. Así llamaba mi lugar de residencia, ya que siempre estaba oscuro y despedía un sutil olor a humedad que emanaba de las paredes. Aquella noche, mientras trataba de escribir algo, tuve una peculiar sensación de que mi cerebro había sido electrocutado. Fue extraño. Duró menos de un segundo. A pesar de ello, aunque fue algo muy singular, no le di importancia y continué con mi trabajo. Este fenómeno lo experimenté nuevamente al tercer día, luego al segundo día de este, y su frecuencia aumentó hasta que ocurría unas 3 veces al día, pero siempre con una minúscula duración de décimas de segundo. Comencé a preocuparme al manifestar un nuevo síntoma, cuando la sensación de descarga eléctrica en mi cerebro se manifestaba, también mi visión se veía alterada. Era como si mi cabeza estuviese dentro de una caja transparente que es agitada de un lado a otro con brusquedad y, aunque su duración era demasiado breve, a veces me hacía perder el equilibrio. Carla me llamó para invitarme a salir el día en que tenía planeado viajar a la ciudad para discutir con un médico sobre mi condición, ya que una idea que no dejaba de darme vueltas era que quizá se trataba de secuelas de mi mente torturada por tantos años. Así que le expliqué lo que me estaba ocurriendo para que no pensara que la estaba rechazando. Mañana tengo el día libre y no volveré a tener uno en 3 semanas. Por favor, hermano, salgamos mañana. Ya puedes ir el siguiente día, ¿sí? Sí, está bien. ¿Dónde te veo? Acepté. Supuse que esto podría esperar un día más. Fui al lugar de encuentro. Ella al verme sonrió y agitó su brazo. Pensé en que se veía demasiado linda. Lo importante de la cita ocurrió cuando hablamos sobre mis síntomas. Ella comenzó a mostrar un genuino interés. Preguntaba cosas como la hora exacta en la que ocurría, la frecuencia e incluso describió de mejor manera lo que experimentaba.
No tenía pruebas, pero por la conversación estaba seguro de que lo que me ocurría era ocasionado por ellos. Carla era solo una empleada y el interés que mostró por mí fue previo a todo esto. Por lo tanto, sé que realmente se sentía atraída por mí y considero que de haber podido me habría explicado qué es lo que lo causaba. Después de unos minutos hablando de esto, ella simplemente sonrió y me dijo que tal vez era por el cambio de atmósfera y me prometió que estaría bien. Le devolví una sonrisa sincera y creí en ella. Durante las 2 semanas posteriores no padecí ninguno de estos síntomas y supuse que Carla les había llevado la información y que ahora todo estaría bien. El horror comenzó al mediodía del miércoles de la tercera semana. Minutos previos, el sol en su cenit, el viento refrescante, un sutil aroma a preticor, regalo de la tormenta de la noche previa, y el canto de las aves como melodía de un hermoso día. Caminaba a la sombra de los árboles, a unos 10 metros de uno de los pocos ríos que aún se conservan por aquí. La extraña sensación de que mi cerebro era electrocutado, la visión como si fuera sacudido, vino acompañado de un vértigo que me hacía caminar como ebrio por más de un minuto y, con sorpresa, descubrí que no era el único con estos síntomas, pues una madre con su hijo que caminaban a unos 8 metros frente a mí, al mismo tiempo que yo, cayeron mareados al suelo y eran incapaces de ponerse de pie. Cuando esto terminó y regresamos a la normalidad, se escuchó el efecto Doppler de un zumbido que seguramente tuvo su origen en el centro de investigación donde Carla trabajaba. El paisaje comenzó a manifestar fenómenos nunca antes presenciados por algún humano u otra especie que habitara el planeta. Rayos verticales se mantenían flotando en diferentes puntos del campo. La realidad a su alrededor comenzaba a impregnarse de una atmósfera oscura, tenebrosa, y algunos sonidos que no puedo definir de otra forma más que lamentos emanaban de ellos. La mujer que tenía frente a mí le llamó al niño que por la primera impresión se había alejado un par de metros de ella. Esta reflejaba un miedo tan intenso que le impedía hablar o mover las piernas. Ojalá no hubiese sido así. Del lado opuesto al río se hallaba un maizal, y de este emergió a gran velocidad una criatura ignota para nuestro mundo. Parecía algo parecido a una gacela lampiña, de piel blanquecina y ligeramente transparente, con delgados apéndices que se asemejaban a los ojos de los caracoles, rodeando su hocico, orejas y rodillas. Le embistió y continuó corriendo desorientado. Aquel pobre chico... El golpe fue tan fuerte y tan extraño que sus costillas fracturadas quedaron expuestas. La madre gritó y me suplicaba que ayudara a su hijo. Entendía su angustia, pero siendo realista, le hice notar que no había nada que hacer y que lo mejor era buscar refugio. Sin embargo, ella solo gritaba desconsoladamente como solo una madre podría entender. Y esto fue lo que atrajo a nuevos visitantes que también emergieron del maizal, y solo teorizo que estaban tras la criatura anterior. Eran 4 seres bípedos de unos 2 metros de altura y con una fisionomía muy similar a la de las aves. No tenían plumas ni alas, pero sí unos brazos muy largos con garras negras y afiladas que contrastaban en demasía con su tez rosa pálido. Su rostro era aterrador, pues al final de su cuello largo se encontraba una cabeza de una estructura similar a la humana, con muy notables diferencias. Un par de ojos grandes y negros que fácilmente podrían abarcar la mitad de su faz. Una boca enorme con cientos de colmillos delgados que le daban la apariencia de una siniestra sonrisa. Estas criaturas se abalanzaron contra la mujer y se la arrojaban entre ellos como si de un juguete de trapo se tratase, mutilándole en cada intercambio y empezando a devorarle frente a mí. Uno de ellos se irguió y me miró fijamente. Emitió un sonido extraño similar al de un cascabel, lo que alertó a los otros 3. Voltearon a mi dirección y me miraron fijamente, pero aún sin movimiento. Yo los observaba aterrado y no sé cuánto pasó, pero para mí fue una eternidad. Me alerté cuando uno de ellos colapsó retorciéndose al suelo y emitía sonidos que quizá indicaban dolor, y sus compañeros en breves instantes comenzaron a hacer lo mismo, mientras vomitaban y sus torsos se contraían de forma violenta. No tomó mucho para que perecieran frente a mí. No podía creerlo, pero había tenido suerte.
Los rayos explotaron en una luz cegadora que, al dispersarse, dejó el panorama desesperanzador de la extinción. Era probablemente la aberración del universo. Parecía la mezcla amorfa e inestable de mundos ignotos con el nuestro. Yo solo podía pensar en Carla. No sabía si estaría con vida. Esperaba que sí, pero dado lo que presenciaba, las probabilidades eran muy bajas. Comencé a correr en dirección al centro de investigación. No estaba tan lejos y, a pesar de ser un fumador desde hace más de 10 años, mi condición era más que aceptable, y aposté que la adrenalina me lo facilitaría aún más. Por algunos minutos no presencié algún ser que pudiera representar alguna amenaza. Si acaso un cúmulo de criaturas de unos 40 centímetros cuadrados, similares a las anémonas esparcidos por diferentes puntos del terreno. A la próxima vuelta tuve que frenar en seco y casi caigo al suelo por la extraña consistencia del suelo, áspero y pegajoso. Más adelante se hallaba lo que podría fácilmente confundirse con árboles secos. No obstante, los observé tan bien que me percaté que no lo eran. Lo que parecían ser ramas eran claramente extremidades con múltiples articulaciones, y en la parte más gruesa de lo que simulaba ser el tronco se vislumbraba un rostro aterrador de un impío y voraz depredador, y, con angustia y miedo, vi que cerca de un par de estas criaturas había un perro asustado, con su cola entre las patas, su cabeza y orejas agachadas. Sabía lo que ocurriría si éste se acercaba. Por desgracia, el pobre animal me vio y sé que se alegró. Desde que esto comenzó, quizá yo era lo único familiar que podía reconocer. Era demasiado obvio que intentaría venir hacia mí, pero si lo hacía, traté de hacerle entender que no viniera, pero tenía la inocencia y el miedo de un niño. Apenas se encontró al alcance de estas cosas y estos le capturaron. Los angustiantes chillidos de miedo y dolor del animal eran la siniestra melodía de nuestro final. No tenía tiempo para lamentarme. Tenía que saber si Carla estaba bien. El terreno había cambiado e incluso a veces tenía texturas estrambóticas que parecían ser la mezcla de varios diferentes, luchando por separarse. Una vez estuve cerca del centro de investigación, experimenté la angustiante sorpresa de que un abismo de más de 13 metros me impediría el paso. Me asomé para ver su profundidad y ver si podía cruzarlo descendiendo a él. Sin embargo, descarté esta idea inmediatamente. En su fondo no se observaba más que vapores negros que se mecían al ritmo del viento. Comencé a rodearlo, tratando de encontrar una forma de cruzar. Regresar ya no era una opción. Al parecer, la oscuridad estaba llegando más rápido de lo que debía. Volteé al cielo para ubicar al sol y me arrepentí de hacerlo. Un descomunal ser con un aspecto que no puedo describir de otra forma más que la de un cardo ruso estaba atravesando el empíreo en dirección a la luna. El ruido de unos pasos me alertó y bajé la mirada para ubicar qué era lo que estaba frente a mí. Era un ser delgado, de aspecto humanoide, un poco más alto que yo, sin rostro, salvo una pequeña boca y una casi inexistente nariz que, si no fuera por un pequeño borde, solo parecería tener orificios nasales. No poseía cabellera. En su lugar, largos apéndices muy delgados emergían de su cabeza. Su piel era de un gris muy pálido. Sé que la ausencia de ojos no significaba que no pudiera verme, pues se quedó quieto y su cabeza apuntaba hacia mí. En sus brazos cargaba el cuerpo inerte de otra criatura similar a él, pero de menor tamaño. Quizás su hijo, hermano, no lo sé. Pero seguramente eran los restos de alguien importante. Y este contaba con varias perforaciones, heridas de bala. Su sangre solo se veía como agua en sus ropajes. Sé que era una criatura inteligente, por su comportamiento y su vestimenta. Usaba un extraño ropaje similar a un overol y un jorongo de ignotas telas. No parecía agresivo, se veía tan asustado como yo y un tanto triste en su andar.
Solo cruzamos de largo, con cautela, sin dejar de vernos. Cuando nos distanciamos unos 6 metros el uno del otro, volteé a verlo rápidamente, pues este comenzó a lanzar rugidos guturales que me son imposibles de emular. Sonidos que, además, se sentían angustiados y aterrados. Su cabeza estaba apuntando al cielo. Estaba viendo el descomunal ser que navegaba a las afueras de la atmósfera. No había forma en que pudiésemos comunicarnos, así que solo me giré y continué con mi objetivo. A la próxima vuelta del abismo encontré un extraño puente, con una arquitectura interesante. Todo era piedra volcánica, pero no hecho de varias de estas. Me refiero a que era una sola roca en forma de puente, con barandales e ignotos grabados en sus paredes. Lo crucé con cautela. Cuando me acerqué al centro de investigación, vi un horrible espectáculo. Media estructura de la edificación estaba derrumbada y una sustancia azul luminescente escurría por los muros. En cuanto al piso, eran quizá más de 40 criaturas similares a la que acababa de encontrarme, de diferentes tamaños y, espantosamente, todos muertos con herida de bala. Sus restos servían de alimento para animales muy parecidos a pequeñas medusas. No era una batalla, no había rastro de sangre roja o algún cuerpo humano. La temperatura comenzó a descender y la oscuridad ya no solo era por lo que ocurría fuera del globo, pues, como si esto que menciono fuera poco, una niebla negra se estaba espesando. Y a mi andar noté movimiento en la tierra en varias direcciones a mi alrededor. Habían trampillas debajo y éstas tenían algo parecido a la seda que les rodeaba. Inmediatamente entré en pánico. Pensé en las arañas puerta de trampa, evidentemente de un tamaño superior al mío. No había forma en que ganara una pelea contra una de estas cosas. Seguí caminando con cuidado de no alertar a lo que sea que acechaba tras las trampillas. Crucé cuidadosamente las puertas de la instalación. El recibidor era más grande de lo que esperaría y con una arquitectura hermosa, aunque algo corroída, y en ciertos muros con el crecimiento de algún tipo de alga gruesa y rugosa de un color crema. El lugar estaba desolado. Muchos de los cristales rotos, casquillos de bala por todos lados. La situación era demencial. Ya habían pasado varias horas desde mi último cigarrillo y estaba tenso, muy tenso, por lo que decidí encender uno antes de ir a buscar a Carla. Llevaba la mitad de este cuando escuché el arrastre de una silla, seguido de unos pasos femeninos. Aman. El cigarrillo resbaló de mis labios temblorosos y aunque las lágrimas quisieron brotar, mantuve la compostura. Era Carla. Se hallaba despeinada y tenía marcas de lágrimas negras que habían escurrido por sus mejillas, sin embargo seguía siendo hermosa. Antes de que me acercara para abrazarla, se derrumbó al suelo llorando. Perdóname. No queríamos que esto pasara. Debes creerme. Solo queríamos ayudar. Lo siento mucho. Entre llantos me suplicaba una y otra vez. Sabía que sus disculpas no iban del todo dirigidas a mí. Yo era su único contacto con el exterior. Vio en mí al representante de la humanidad y estaba esperando por su sentencia. Caminé a ella. Me arrodillé. Sequé sus lágrimas y le abracé. Está bien. No te preocupes. Me da gusto encontrarte. Le respondí. Ella lloró como una niña por unos minutos hasta que se quedó dormida en mis brazos. No podía imaginar cuántas horas o días había estado despierta cargando con este remordimiento. Despertó cuando la oscuridad ya era total y la única luz que aún nos quedaba era la del sol reflejado en la luna y en el ser que ya le estaba rodeando con sus apéndices similares a ramajes. La neblina negra era menos espesa de lo que esperaba y al parecer tenía pocos metros de altura.
por lo que sí permitía observar la bóveda celeste. Amano, si estás aquí. Creí que todo había sido un sueño. Lo expresó adormilada y triste. No lo fue. ¿Qué haces aquí? Deberías estar en algún refugio. ¿Serviría de algo? No. Ya destruimos al mundo. En más de una realidad. Eso es lo que pensé. Le dije con una sonrisa sincera. Amano, me gustaste demasiado desde el primer momento en que te vi. Expresó Carla con melancólica seriedad. Y el hecho de que estés aquí y hayas cruzado los campos con quién sabe cuántas cosas, te da muchos puntos extra. Pero ya no tenemos un futuro. Nadie lo tiene. Debiste ir con tu familia o amigos para pasar los últimos momentos a su lado. no, estoy donde debo estar. Amigos, hace años que no frecuento alguno. Y familia... si no hubiese escapado de ellos me habrían matado literalmente de estrés y... Aunque eran conscientes y pudieron solucionarlo, no les importé y me trataban como un loco neurótico, pues mis niveles de cortisol siempre estaban elevados. Así que estaré feliz de pasarlos contigo, Carla. Vaya, suena que tu vida es un gran montón de mierda. Sí, gracias. Reí espontáneamente. ¿Qué pasó, Carla? ¿Quieres contarme? ¿Tienes un cigarrillo? Saqué mi cajetilla de mi gabardina y le encendí uno. Teníamos una teoría en la que trabajamos durante unos años. Intentábamos pronosticar con una antelación de 2 semanas los sismos y con un margen de acierto del 30%. Pero si podíamos aumentar esta cifra, ¿sabes cuántas vidas salvaríamos? Asentí en silencio. Quisimos sumarle al acierto al menos otro 30%, pero la tecnología que inventamos era nueva y aún no era del todo comprensible para nosotros. Fue como darle fósforos a unos niños. Tus síntomas eran causados porque no sabíamos cómo regular la máquina. Así que todos los experimentamos como tú. No fue hasta que hablé contigo que supe que no estaba limitado a las instalaciones. Lo sé. Cuando la máquina comenzó a comportarse extraña, comenzó a darnos datos no correctos. Bueno, sí lo eran, pero no eran los de nuestro mundo. La topografía cambiaba y comenzó a confundirse y de pronto... Le habíamos dado una IA muy sofisticada para autocorregirse en caso de estos errores. Fue un grave error, ¿me entiendes? Intentó corregirse y a su vez comenzó a compartir datos de frecuencia con lo que creemos eran mundos homólogos o algo parecido. Rompimos la realidad. Cuando nos dimos cuenta ya era tarde. Intentamos revertirlo, pero la máquina ya no nos respondió. ¿Viste a los seres muertos de aquí afuera? Sí. Pues no eran peligrosos. Lo sé. Antes de entrar aquí me topé con uno. Uno de los guardias entró en pánico y comenzó a disparar. Sus compañeros respondieron de la misma forma. Tenían miedo. Todos teníamos miedo. Luego el piso comenzó a temblar. Eran pisadas de algo grande. Y por las cámaras vimos cómo se acercaba algo muy parecido a un calamar terrestre, si es que eso tiene sentido. Chocó con el edificio y derrumbó una gran parte, pero no detuvo su andar. Los guardias abandonaron su puesto y se fueron. Muchos más también lo hicieron. Algunos siguen dentro de las instalaciones tratando de solucionar esto.
¿Y puede solucionarse? No, solo están tratando de sentirse útiles o tratando de sentir que hicieron algo para corregir nuestro error. Yo ya no pude y salí para llorar a solas. Fue cuando olí tu cigarro. Pensé inmediatamente en ti, pero no creí que realmente fueras tú. ¿Hay algún lugar de la Tierra que no fuera afectado? No. Creemos que este cambio es una esfera con un diámetro de más de 102 millones de kilómetros. Me imagino que ya viste la cosa que está en la luna. Cuando acabe con ella, seguiremos nosotros. Me señaló con seguridad y desesperanza. Subimos a lo más alto que podíamos del edificio a medio derrumbar y nos recostamos a contemplar cómo la luna estaba siendo devorada. Fueron minutos cuando vimos cómo se quebró cual si de una esfera de tierra seca se tratase. Todo ser vivo le sintió gritar cuando se despedazó. La atmósfera del ambiente se llenó de gemidos, de sollozos, gritos como aullidos de lobos impotentes a una luna muerta que jamás volverá. El requiem de nuestro final. Lo siento mucho. Me susurró Carla con lágrimas en sus bellos ojos. Está bien, no pasa nada. Le expresé tranquilo y le besé. Después, mientras veía cómo esa cosa se iba acercando al planeta, solo podía pensar en que nada en mi puta vida había tenido sentido. Incluso su final era absurdo. Comencé a reír. Carla me miró algo confundida. Es que todo es absurdo. Sí. Tienes razón. Y entre besos y risas esperamos nuestro final.